La trata de personas puede definirse considerando tres elementos fundamentales. El primero tiene que ver con el acto, el segundo con el medio y el tercero con el fin de la trata de personas. El acto tiene que ver con la forma en que se comete la trata de personas, y la trata de personas se comete mediante la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas. El segundo elemento que confluye con este primero es el medio o los medios de la trata de personas, es decir, mediante qué se comete la trata de personas. Y estos medios pueden ser el uso de la fuerza, la amenaza o cualquier otra forma de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o el abuso de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra. Y por último, el fin de la trata de personas es uno solo, aunque tiene diversas manifestaciones, y me refiero que el fin de la trata de personas es la explotación. Y la explotación puede manifestarse mediante la explotación de otra persona de carácter sexual, forzarla a realizar trabajos, someterla a esclavitud, a servidumbre o a cualquier otra manera de explotación. Considerando estos tres elementos juntos o de manera conjunta es que se puede definir la trata de personas. Esta conceptualización de la trata de personas ha sido recogida del artículo 3 del protocolo para prevenir, sancionar y reprimir la trata de personas, especialmente de niños y mujeres, que es un tratado adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Un punto positivo para el Estado peruano es que este estándar internacional ha sido recogido recientemente en el artículo 153 del Código Penal mediante una reforma realizada por la ley 30.251, que por primera vez en la historia del Perú se logra alcanzar este estándar internacional antes expuesto en la definición de la trata de personas. Para responder a esta pregunta, primero hay que ubicarnos en la especialidad del derecho pertinente. Si es que aplicamos el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional, la trata de personas es una violación de derechos humanos, grave y pluriofensiva. Pluriofensiva porque con su comisión se violan varios derechos humanos o un conjunto de derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad personal, la integridad personal, la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica y, dependiendo del tipo de explotación, otros derechos humanos más, como los derechos laborales, por ejemplo. Es una violación grave a los derechos humanos porque con su comisión se vulneran un conjunto de derechos fundamentales cuyo ejercicio no se puede limitar o restringir en regímenes de excepción. Y me refiero, entre otros derechos, al derecho a la vida, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica y otros derechos fundamentales. Pero, por otro lado, si nos ubicamos en el ámbito del derecho penal, la trata de personas es un delito. Es un delito de carácter monoofensivo porque con su comisión se vulnera solo un bien jurídico, y es el bien jurídico llamado libertad personal. En el derecho penal peruano específicamente, el delito de trata de personas lesiona el bien jurídico libertad personal. A nivel constitucional, las garantías que tienen las víctimas de trata de personas o sus familiares son, en principio, todos los procesos constitucionales. Pero yendo específicamente al tema de la trata de personas, me refiero a la comisión de la trata de personas o cuando ésta ya se ha cometido, los familiares o las propias víctimas de trata de personas tienen derecho a interponer el recurso de habeas corpus. Con esta finalidad, el juez constitucional verificará en el caso concreto si se encuentra frente a un caso de trata de personas para que a partir de ahí, en su resolución, pueda dictar las medidas que correspondan al caso concreto. Por ejemplo, la búsqueda, ubicación de la víctima de trata de personas, entre otras cosas el allanamiento tal vez de locales en donde esta persona puede estar siendo víctima de este delito. Y a favor de los familiares, por ejemplo, la protección apropiada para ellos en caso que estén realizando la búsqueda de justicia a favor de su familiar que está siendo víctima de trata de personas.
La otra garantía que ofrece el sistema jurídico peruano en el ámbito del derecho penal y procesal penal es precisamente un proceso penal, mediante el cual el Ministerio Público, a petición de parte o de oficio, deba realizar las investigaciones pertinentes para que, una vez reunidos los elementos probatorios necesarios, pueda someter esto a la acción o a la jurisdicción del Poder Judicial para que jueces y tribunales competentes puedan judicializar el caso y someter a la acción de la justicia a la persona, y llegado el momento y de hallar pruebas, encontrar o atribuir la responsabilidad penal a la persona, imponiéndole la pena apropiada, y también, de ser el caso, ordenando una reparación civil, la reparación civil correspondiente. Como se puede observar o advertir, el rol del juez penal y el rol del juez constitucional son distintos. Por un lado, el juez constitucional lo que realizará es restablecer los derechos de la víctima de trata de personas o de sus familiares al momento anterior de la violación, y en el caso del juez penal, su finalidad será establecer la responsabilidad penal del agresor que haya cometido trata de personas y disponer que éste cumpla con el pago de una reparación civil. Las garantías que ofrece el derecho internacional de los derechos humanos, para el caso peruano concretamente, son dos. Podemos encontrar garantías para acceder a la justicia en el Sistema Universal de Derechos Humanos, o también en el ámbito regional en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pero para poder acceder a estos organismos internacionales de protección de derechos humanos, primero hay que considerar una premisa fundamental, y es que estos sistemas tienen una naturaleza subsidiaria o coadyuvante del sistema de protección interna de derechos humanos. ¿Qué significa ello? Que para poder acceder a estos sistemas internacionales hay que agotar los recursos de jurisdicción interna, y concretamente aquellos idóneos para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de trata de personas y sus familiares a nivel interno. Considerando ello, me voy a referir concretamente al sistema interamericano, al sistema de Naciones Unidas. ¿Qué cosa tendrían que hacer las víctimas de trata de personas o sus familiares? Como ya lo dije, agotar los recursos de jurisdicción interna, y dependiendo del caso concreto pueden exigir la responsabilidad internacional de los estados de manera directa por la comisión de la trata de personas, en tanto demuestren que la trata de personas ha sido cometida mediante la acción o omisión de un agente del estado, o en todo caso el poder público, el poder del estado, ha brindado algún tipo de apoyo o tolerancia a la comisión de trata de personas. Seguidamente podrán también exigir la responsabilidad del estado por violación del derecho de acceso a la justicia, concretamente las garantías judiciales y la protección judicial, si es que a nivel interno han encontrado una deficiencia del Poder Judicial que les permita acceder a la justicia. Sin embargo, si es que la trata de personas no fuera directamente atribuible al Estado, los familiares de la víctima o las propias víctimas pueden exigir la responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos referido a la falta de acceso a la justicia, si es que a nivel interno los procesos judiciales, sean constitucionales o penales, no han sido los adecuados para permitir que estas personas obtengan una protección judicial. En principio sí. Dependerá de la norma del Estado que regule el principio de extraterritorialidad en la aplicación de la ley penal. En el caso peruano, por ejemplo, el artículo 4.2 del Código Penal prevé que la ley penal del Perú se aplica a todo delito cometido en el extranjero cuando es perpetrado contra peruano o por peruano y el delito esté previsto, sea susceptible de extradición según la ley peruana. Siempre que sea punible también en el estado en el que se cometió el delito y el agente ingrese de cualquier manera al territorio del estado peruano. Otra situación es la aplicación del llamado principio de jurisdicción universal, mediante la cual cualquier estado tiene la posibilidad de aplicar su ley penal frente a delitos de trata de personas o cualquier delito que se haya cometido en el extranjero, sin importar la nacionalidad del agresor o la nacionalidad de las víctimas. Siempre y cuando obviamente no se aplique la extradición o la entrega a un tribunal penal internacional. La observación aquí es que el principio de jurisdicción universal no está vigente en el Perú, no es un principio que esté previsto en la ley penal.
aunque sí lo está en el proyecto de ley que plantea la adopción de un nuevo Código Penal, en donde se aplica el principio de universalidad solo o restringido a los crímenes internacionales, y me refiero al crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o al crimen de agresión. Considerando que esto es una reforma legal, sería pertinente tal vez que los legisladores puedan examinar la posibilidad de aplicar la jurisdicción universal también a los delitos de trata de personas, considerando que es un delito que no solo se comete dentro de las jurisdicciones de los estados, sino se trata de un delito también de carácter transnacional. El Día Mundial contra la Trata de Personas fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución de número 68-192 ante la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas de trata de personas y de promover y proteger sus derechos fundamentales. Es así que en el año 2013 las Naciones Unidas decide que a partir del 30 de julio del 2014 se celebren todos los años el Día Mundial contra la Trata de Personas. A partir de aquí quiero aprovechar la oportunidad y señalar la adopción de una medida adoptada por el Estado peruano contra la trata de personas. Y es que en el año 2012, mediante la aprobación de la Ley 29.918, el Perú adoptó la ley que declara el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas. La finalidad de esta ley era precisamente generar conciencia y sensibilizar al Estado peruano y a todas las manifestaciones del poder público, incluyendo al sector privado y a toda la sociedad, de tomar conciencia de que la trata de personas es un flagelo contra la humanidad y que se trata de una forma de esclavitud del siglo XXI. Lo importante de esta ley no es que se trata de una mera ley declarativa, sino que establece un mecanismo de control político mediante la cual en el mes de septiembre de todos los años, tanto el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior deberán de comparecer ante el Pleno del Congreso de la República e informar sobre la forma o las políticas públicas que vienen adoptando contra la trata de personas. Una medida positiva definitivamente. Sin embargo, tal vez un vacío de esta ley, sería pertinente que se reforme en ese sentido, es que hay una parte importante que no es citada ante el Pleno del Congreso de la República para informar sobre las medidas contra la trata de personas. Y me refiero a la función del Ministerio Público y al titular del Poder Judicial. Y es que son ellos precisamente quienes tienen la obligación de garantizar justicia a las víctimas de trata de personas y a sus familiares. Ellos tal vez pueden informar ante el Pleno del Congreso de la República el nivel de impunidad o el nivel de no impunidad o de acceso a la justicia a favor de las víctimas de trata de personas y sus familiares. Una reforma en estos términos podría ser bastante importante contra la lucha o a favor de la lucha contra la trata de personas. Bueno, me viene a la mente un caso concreto conocido por la jurisdicción del Estado peruano, concretamente la jurisdicción de los jueces en Piura. Y es el caso conocido como el Nightclub La Noche o el caso de la señorita Gina Pinchi Calamba. Este caso es emblemático no porque se garantizó justicia a la víctima, sino porque precisamente no se le garantizó justicia a la víctima. Concretamente, los tribunales de Piura no consideraron creíble la versión claramente escrita por la presunta víctima o víctima de trata de personas, en este caso concreto, que evidenciaba la comisión del delito de trata de personas. El testimonio de esta persona era corroborado por otros testimonios o por otros actuados también, que están en la sentencia en este caso, pero que finalmente el juzgado colegiado de Piura de la Corte Superior de Justicia de Piura no consideró creíble o verosímil. ¿Qué pasó en este caso concreto? Voy a tomar solo el testimonio de la víctima, Gina Pinchi. Ella denunció que en Loreto, de donde ella era natal, o es natal, concurrió a una peluquería en donde le ofrecieron un puesto de trabajo en Piura, en donde iba a ganar entre 40 a 50 soles diarios. Esto es más o menos entre 15 a 20 dólares diarios en promedio. Ella, por necesidad, y en tanto estaba de vacaciones en la universidad y necesitaba el dinero para pagar sus estudios, aceptó este trabajo.
se dirigió a Piura en un auto o en una camioneta proporcionada por quienes la habían contratado, en donde viajaban además otras 2 señoritas con la persona que la había captado. Llega a Piura a las 5:30 de la mañana, la hacen ingresar a un hospedaje en donde le retienen el DNI, ingresa a una habitación, ella indica que es un lugar desolado, en donde solo había una cama, y descansa durante el día, la hacen bajar hacia el comedor en la hora del almuerzo, termina el almuerzo, le indican que debe seguir en su habitación, y llega la noche, va el dueño del negocio, le entrega prendas íntimas muy cortas y le indica que su trabajo sería ya no de representante de ventas de diversas empresas como se lo habían ofrecido en Loreto, sino sería trabajadora en un nightclub, en el que ella debía de libar alcohol con los clientes, realizar bailes sexuales o eróticos a los clientes, y en otros casos también tenía que mantener relaciones sexuales con los clientes. El porcentaje, lo que ella obtuviera de estas ganancias era para la empresa, y otro porcentaje menor obviamente era para la señorita Gina Pinchi. En ese momento ella rechaza el trabajo y decide irse. Sin embargo, el encargado del nightclub La Noche le dice que no puede retirarse porque tiene que pagar los gastos en el que él ha incurrido. Esto es, el traslado de Piura a Loreto, la estadía en Piura y la alimentación en Piura. Ante ello, Gina, que no tenía dinero y tampoco sus documentos, decidió quedarse. Es así que durante varios años ella se dedica, del 2007 al 2009, se dedica al ejercicio de la prostitución en este nightclub La Noche. Sin embargo, ella decide irse del lugar, denuncia ante las autoridades jurisdiccionales y el caso se judicializa y ya conocemos el resultado. De los 5 procesados, 4 de ellos fueron absueltos de todos los delitos, entre otros proxenetismo y favorecimiento a la prostitución. Uno de ellos no fue juzgado porque estaba prófugo de la justicia. Como digo, creo que es una resolución cuestionable, no está debidamente fundamentada. Creo que los hechos del caso concreto corroboran la existencia del delito de trata de personas circunstancialmente. Por ejemplo, uno de los testigos que había corroborado todo lo que había dicho Gina Pinchi fue atropellada por el dueño del local, es decir, el dueño del nightclub La Noche. En este caso se cumplen los requisitos que mencionamos en la primera pregunta de esta entrevista, es decir, Gina Pinchi fue captada en Loreto mediante el ofrecimiento de un trabajo, engañada, ¿cierto?, con el ofrecimiento de trabajo, y la finalidad última de este ofrecimiento laboral era precisamente explotarla sexualmente en Piura. Entonces observamos aquí que hay precisamente la comisión del delito de trata de personas, y este caso lamentablemente es emblemático no por la justicia que se hizo, sino por la falta de justicia, lamentablemente.